Bueno, vamos a realizar un estudio completo de esta función polinómica de grado 3, ¿no? Una cúbica. Entonces, para ello procedemos según el esquema que tienes puesto a la derecha. Entonces, en primer lugar, calculemos su dominio. Como es una función polinómica, el dominio son todos los números reales. No hay ningún problema en ningún lugar, ¿no? En segundo lugar, veremos los puntos de corte con los ejes. Comenzamos con el eje Y, que sería hacer si x es igual a 0. Entonces, f de 0 es el valor numérico en 0 que vale 0, con lo cual el punto sería el 0, 0. Este es un punto por el cual pasa la función, un punto sencillo. Con el eje X sería hacer los puntos que cortan el eje X tienen la ordenada 0. Sería en este caso resolver la ecuación x cubo menos 2x cuadrado es igual a 0. En este caso, factor común a x cuadrado, que es sencillo, y quedaría x menos 2 igual a 0, con lo cual tengo dos soluciones, ¿no? X es 0 o x vale 2. Son las dos soluciones, ¿no?, de cada una de las dos factores. 0 es una solución doble. Bueno, con estas raíces tengo que el polinomio sería x al cuadrado por x menos 2. Esto me puede venir bien para el signo de la función. Bueno. Y luego el signo de la función de f de x. El signo de f de x es estudiar el signo de la ordenada, ¿no?, según cuánto valga x. Entonces, para ello, sobre la recta real, dibujamos o escribimos los puntos en los cuales la función es 0. Y la función, ¿dónde es 0? En 0 y en 2, según vimos antes, ¿no? Aquí vale 0 y aquí vale 0. ¿Y qué signo tiene en cada uno de los intervalos? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. En este caso es más o menos sencillo, porque resulta que la función es x cuadrado por x menos 2, con lo cual x cuadrado es siempre positivo. Con lo cual el signo de la función lo va a dar necesariamente el factor x menos 2, ¿no? Que para 2 vale 0, después del 2 es positivo y antes es negativo, ¿no? Si quieres hacerlo de otra manera, puedes calcular el valor de la función en un punto de cada uno de los trozos. Calculas cuánto vale f en un punto antes del 0, por ejemplo el menos 1, en un punto entre el 0 y el 2, por ejemplo el 1, y un punto entre el 2 en adelante, por ejemplo el 3. Y el signo de cada uno de esos valores va a ser el signo del intervalo, ¿no? Y va a ser menos 1, va a ser menos, menos y más. ¿Vale? Te puedes convencer, si calculas cuánto vale f de menos 1, pues sería menos 1 al cubo, que es menos 1, ¿verdad? Menos 2 por menos 1 cuadrado, que es menos 2, que es negativo, como está puesto aquí. Entre 0 y 2 podrías coger el punto 1. F de 1 es 1 menos 2, que es menos 1, que es negativo, ¿verdad? Y del 2 en adelante, pues por ejemplo el 3, ¿no? Y f de 3, pues valdría 3 al cubo, que son 27, ¿no? Menos 2 por 9, que son 18. Con lo cual positivo, que es lo que está puesto ahí. Bueno, esto yo creo que es más sencillo mirar la función, que algunas veces se puede hacer, ¿no? Y en este caso es, claro, x cuadrado es positivo, con lo cual, bueno, tendríamos esto de aquí. Bueno, aquí volaríamos esto. Bueno, continuamos. En tercer lugar, bueno, el signo, perdón, significaría, ¿verdad?, que si aquí trazo unos ejes imaginarios, unas rectas imaginarias que me separan las regiones del plano, la función voy a dibujarla por debajo porque va a ser negativa. Y aquí va a ser por encima porque va a ser positiva. Es decir, la gráfica está en la parte blanca, la parte rayada, pues no se puede poner nada. Eso es el signo de la función. 3 son las simetrías, es mirar cuánto vale f de menos x, que en este caso sería menos x al cubo menos 2 por menos x al cuadrado. Y esto vale menos x al cubo menos 2x cuadrado. Entonces hemos de mirar si es igual, si esta expresión es igual a ¿qué? A f de x, esto es igual que f de x, que es x al cubo menos 2x cuadrado, pues claramente no es igual, ¿verdad? Es distinta. O es igual a la opuesta, es decir, a menos f de x, que sería menos x al cubo más 2x cuadrado, ¿es lo mismo? Pues no, ¿verdad? Con lo cual no tiene simetrías. No tiene. ¿Vale? Bueno. En cuarto lugar, estudiamos las ramas infinitas y asíntotas. Ramas infinitas porque no tiene asíntotas. Por ser polinómica no hay asíntotas de ningún tipo.
Entonces, las ramas infinitas se estudia el comportamiento cuando x es muy grande, tanto positivo como negativo, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de la función, que es x al cubo menos 2x cuadrado, y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, que es x al cubo menos 2x cuadrado. Como son límites de polinomios, tenemos que mirar únicamente el coeficiente, el término principal, que es x al cubo en ambos casos, ¿verdad? Con lo cual sería infinito al cubo, que es más infinito, menos infinito al cubo, que es menos infinito. Esto significa, gráficamente es más o menos sencillo, es esto. Si la x es muy grande, es más infinito, la ordenada que tiende a más infinito es una rama infinita, crece, va así. Y para el menos infinito, es decir, un número muy grande y negativo, la función es menos infinito. Es así. ¿De acuerdo? 5. Bueno, el 5 son la monotonía y extremos, ¿no? Y para ello hemos de estudiar la primera derivada. Entonces hacemos la primera derivada de la función f' de x, que en este caso es una función polinómica, sería 3x al cuadrado menos 4x. La condición extremos, ¿no? Son aquellos puntos que tienen como primera derivada 0. La condición necesaria es que la primera derivada sea 0. En este caso sería que 3x cuadrado menos 4x es igual a 0. Es una ecuación polinómica, sacamos factor común a la x y quedaría 3x menos 4, ¿no? Igual a 0. Y hay dos soluciones, o 0 o 4 tercios, ¿no? Con lo cual tenemos que estudiar el signo de la primera derivada en los intervalos que determinan los puntos 0 y 4 tercios. Es decir, en 0 y 4 tercios son puntos de abscisa candidatos a extremos. Veamos si lo son. ¿Para qué es lo que hacemos? Estudiamos el signo de la primera derivada. Y para ello, ¿en qué puntos es 0? Pues en 0 y en 4 tercios. En 0 es 0 y en 4 tercios también es 0. Hemos estudiado el signo de esta primera derivada para saber cómo es la función, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Observa que la función derivada tiene como raíces 0 y 4 tercios, que son raíces simples, ¿no? Son raíces simples. Con lo cual, sabiendo el signo en uno de los tramos, el signo en los demás, porque se va alternando. Entonces, calculamos el signo, por ejemplo, en el intervalo de 0 a 1 tercio, para 1. ¿Cuánto vale la derivada para 1? Pues según está puesto, sería 3 por 1 al cuadrado, que es 3, menos 4 menos 1, que es negativa. Con lo cual, es negativa. En los otros intervalos va cambiando de signo, negativa y positiva. Con lo cual, aquí la función es creciente, aquí la función es decreciente y ahí la función es creciente, ¿no? Pondríamos esto. Pondríamos que la función es creciente, diríamos f de x, ¿no? F es creciente en el intervalo menos infinito 0 y de 4 tercios a infinito. Y decreciente, ¿verdad? Entre 0 y 4 tercios. Y además f tiene un máximo en 0. F tiene un máximo relativo, en x igual a 0, que sería 0 f de 0, que en este caso f de 0 vale 0, con lo cual sería el punto 0, 0 es un máximo. Y f tiene un mínimo en x igual a 4 tercios, que sería el mínimo, un mínimo, porque pasa de decreciente a creciente. 4 tercios, f de 4 tercios. Bueno, calculamos f de 4 tercios, que sería 4 tercios al cubo, ¿verdad? Menos 2 por 4 tercios al cuadrado. Si haces las cuentas, te va a quedar menos 32 partido por 27. Menos 32 partido por 27, ¿no? Para hacer el dibujo, esto más o menos va a valer 4 tercios es 1,3 y esto valdría menos 1,2, vamos a poner. Más o menos menos 1,2 para hacer el dibujo, ¿eh? ¿Vale? Los recuadramos para que nos quede claro lo que estamos haciendo. Tendríamos que el mínimo es este punto, ¿verdad? Y el máximo es, pues, este punto, ¿vale? Bueno, ya estamos terminando, porque ahora vamos a hacer el sexto lugar, que es la curvatura. La curvatura es el estudio de la segunda derivada.
es la derivada de la derivada, que en este caso sería 6x menos 4, ¿no? Entonces la condición necesaria de punto de inflexión es que la segunda derivada sea 0, que aquí sería 6x menos 4 igual a 0, que la solución sería 2 tercios. Y evaluamos el signo de la segunda derivada. Aquí ponemos los puntos donde la segunda derivada es 0, que sería en 2 tercios, ¿verdad? Y vemos qué signo tiene después. ¿Qué signo tiene después? Después del 2 tercios, por ejemplo, el 1, sería 6 por menos 4, que es positivo. Y antes es negativo. Con lo cual la función antes se dice que es cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba. Es decir, diríamos, ¿no?, que la función sería f es cóncava hacia abajo en menos infinito 2 tercios y cóncava hacia arriba en 2 tercios infinito. Y f tiene un punto de inflexión, ¿no?, en x igual a 2 tercios. Este punto sería 2 tercios f de 2 tercios, ¿no? Cogemos la calculadora y calculamos f de 2 tercios, que sería 2 tercios al cubo menos 2 por 2 tercios al cuadrado. Lo haríamos y esto saldría exactamente menos 18 menos 16 tercios. Menos 16, perdón, 27 avos, que sería el punto 2 tercios menos 16, 27 avos. Para hacer el dibujo sería 0.7 y menos 0.6, ¿no? Con lo cual ya tengo todo para dibujar la función. Vamos a hacerlo. El punto de inflexión sería este, ¿no? Bueno, pues dibujemos la función. Para dibujar la función, trazamos unos ejes de coordenadas, ¿no?, y trazamos todo lo que tenemos. Dibujamos la función, que sería unos ejes de coordenadas, ¿verdad? Y trazamos los puntos que tenemos, ¿no? Tenemos 3 puntos, sería el 0, 0, ¿no? El 0, 0 es un punto, el 0, 0 es un punto, y este punto, vamos a hacer más pequeño esto para verlo todo, ¿no? El 0, 0 es un punto que es un máximo, ¿verdad? Tendríamos un máximo, con lo cual la función aquí haría algo parecido a esto. Localmente sería así, un máximo. El punto 1,3 menos 1,2, aquí pongo 1,3, ¿verdad? Menos 1,2 sería un mínimo, esto sería un mínimo. Un mínimo sería así la función, ¿verdad? Y entre los dos, que sería menos 0,7 menos 0,6, tengo aquí un punto de inflexión. Ese es un punto de inflexión, el punto de inflexión. Además, las ramas es infinita por aquí e infinita por aquí, ¿no? Y además corta en el punto 0, 0 y en el punto 2, 0, ¿verdad? Que sería este de aquí, el 2, 0. Con lo cual la gráfica de la función ya la puedo dibujar con todo lo que tengo, nos colocamos y sería más o menos lo siguiente, ¿no? Ya la puedo dibujar, ¿verdad? Cogemos un poquito más grueso para que quede bien y sería algo parecido a esto. La función viene por aquí. El máximo es cóncava hacia abajo, desde el punto de inflexión es cóncava hacia arriba, pasa por el mínimo, el punto 2, 0 hacia el infinito. ¿De acuerdo? Esta es la función ya terminada. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Un saludo.